Al volver del baño, vi a mi mujer salir corriendo por la parte de atrás con su amante. No fue un error, no fue una impresión. No fue un abrazo entre amigos, ni una despedida inocente. Fue una huida. Una traición en marcha. Y lo más cruel de todo, su risa contenida, el brillo en sus ojos, como si escapara de una prisión, nuestra casa. Nuestro hogar. Corrí tras ellos sin pensar. Mis pies se movían solos, no por impulso, sino por instinto. Por un amor que aún ardía en mi pecho incluso después de ser destruido por un solo golpe. Cuando los alcancé en el jardín lateral, se quedó paralizada. El tiempo se detuvo con ella. Su amante, un cobarde que ni siquiera se había atrevido a mirarme a los ojos, permaneció en silencio. Me miró como si nunca me hubiera conocido. Como si yo fuera solo una sombra del pasado que insistía en proyectarse en el brillante futuro que ella había imaginado. Solo dije una cosa: tú elegiste. Ahora afronta las consecuencias. Y me di la vuelta. Porque en ese momento comprendí que ya no quedaba nada que fuera mío. Y ahí empezó el silencio más fuerte de mi vida. El silencio de una ausencia que grita. El silencio de alguien que aún ama, pero que decide irse por amor propio. Porque no se trata solo de ser traicionado. Se trata de ser descartado. De ser relegado a un segundo plano. De darte cuenta de que alguien que compartió tu vida contigo, que conoció tu risa, tus miedos, tu alma desnuda, eligió otro camino como si tu historia fuera un capítulo que preferiría no releer. Creía que estaba cambiando una rutina aburrida por una pasión intensa. Que estaba abandonándolo, demasiado seguro, por algo que le aceleraría el corazón. Quizás pensó que yo nunca tendría el valor de dejarla para siempre, que rogaría, que lucharía por ella. Quizás la hechizó un reflejo de lo que le faltaba: aventura, peligro, novedad. Pero la novedad envejece, el peligro duele, y la aventura, cuando se construye sobre mentiras, tarde o temprano cobra su precio. Días después, su amante desapareció. Sin mensajes, sin explicaciones. Se evaporó de su vida como si nunca hubiera existido. Quedó con el eco de las promesas que oía susurrar en la oscuridad. Con la frialdad de las mañanas en las que despertaba sola, esperando un mensaje que nunca llegaba. Quedó con la vergüenza de alguien que la traicionó y ni siquiera fue elegido. Con el amargo sabor de la libertad obtenida a costa de un amor verdadero que despreció. Reconstruí mi vida en silencio. Sin grandes discursos. Sin redes sociales. Sin publicaciones sobre superar obstáculos. Solo silencio y pasos firmes. Dolía. Dolía mucho. Pero cada mañana que despertaba sola también era una oportunidad para reaprender a vivir sin alguien que no me quería. Aprendí a disfrutar del sonido de mi propia respiración. Aprendí a cocinar para mí. A dormir sin el otro lado de la cama lleno. Y fue así, entre largas noches y días grises, que descubrí un nuevo amor. Un amor diferente. Tranquilo. Seguro. Uno que no prometía eternidad, sino que me daba presencia. Uno que no hacía declaraciones teatrales, sino que me tomaba de la mano firmemente en los momentos que más lo necesitaba. Un amor que no necesitaba ser gritado, porque se sentía en silencio. Lealtad. Paz. Presencia. Y fue justo cuando mi corazón estaba en paz que ella intentó regresar. Con lágrimas en los ojos, voz temblorosa, diciendo que había cometido un error, que se arrepentía, que quería empezar de nuevo. La escuché. En silencio, como lo había hecho desde el principio. Escuché cada palabra, cada excusa, cada frase llena de culpa y arrepentimiento. Y lo único que pude ofrecer fue perdón. No volveré a empezar. Porque a veces, el perdón es la única manera de seguir adelante. Y seguir adelante no significa volver atrás. Ella vio en mis ojos que ya no había espacio. Y ese es el verdadero castigo para quienes traicionan, darse cuenta de que el amor que una vez fue tuyo ahora pertenece a otro mundo. Un mundo donde ya no tienes llave ni invitación. Donde solo puedes asomarte por la ventana, imaginando cómo habría sido si no lo hubieras cambiado todo por una promesa vacía. Creyó que podía desandar el camino, pero descubrió que el tiempo no espera nada.
Y que algunos corazones, una vez rotos, nunca vuelven a las mismas manos. Y el día que me volví a casar, ella estaba allí. No por invitación, sino por casualidad. Sus pasos se cruzaron con los míos frente a la iglesia. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido al azar, la mirada cansada. Se detuvo en la acera al verme, a la novia a mi lado, a los invitados sonriendo al fondo y a mí con los anillos en la mano. Sonrió. Una sonrisa triste, de esas que duelen más que un grito. Y, por primera vez, vi en sus ojos lo que había estado esperando ver desde el día de la traición, verdadero remordimiento. Pero era demasiado tarde. Porque el amor, cuando se va, rara vez regresa al mismo lugar. Y si lo hace, ya no encuentra a nadie esperándolo. Me perdió en el preciso instante en que creyó que me quedaría. Me perdió cuando pensó que era tan predecible como la costumbre. Me perdió cuando confundió estabilidad con monotonía. Y ahora, solo le queda el vacío de decisiones impulsivas y el eco de mi ausencia. Pero no todo está dicho. No todo ha sido revelado. Porque hay una última verdad. Una última escena que nunca olvidará. Y esa escena, cambió todo. Bienvenidos al canal. Aquí nunca idealizamos ni toleramos ningún tipo de engaño. Las historias que escucharán son ficticias, pero reflejan duras verdades de la vida real y sirven como advertencia. Porque el engaño destruye más que una relación, destruye la confianza, un futuro y el amor verdadero. Prepárate para una historia intensa, profunda e inolvidable. Respira hondo. Lo que sigue, te dejará sin palabras. Daniel conoció a Emily una tarde de otoño que no prometía nada más que lo ordinario. Había una tranquilidad serena en todo lo que los rodeaba en ese comienzo, como si el universo hubiera decidido, por un breve instante, alinear dos vidas que hasta entonces no tenían por qué cruzarse. No hubo promesas inmediatas, ni encantamientos explosivos. Pero había calma. Esa calma poco común que solo existe cuando dos almas se reconocen, incluso sin entender cómo ni por qué. Era estable, centrado, el tipo de hombre que piensa antes de actuar, que prefiere escuchar antes que hablar, pero que lleva una intensidad oculta en su mirada. Emily era luz. No en el sentido ingenuo de la palabra, sino esa luz que entra por una rendija de la ventana y cambia el ambiente de toda una habitación. Tenía una leve sonrisa, pero sus ojos transmitían historias. Era el tipo de mujer que camina con firmeza, pero alberga en silencio algunas inseguridades ocultas tras su postura resuelta. Sus inicios fueron sencillos. Paseos tranquilos, largas conversaciones hasta la madrugada, películas compartidas en el sofá, manos que se tocan con tranquilidad. Ambos encajaron casi imperceptiblemente, como dos piezas de un rompecabezas que no parecen perfectas, pero juntas, tienen sentido. La juventud de Daniel estuvo marcada por relaciones superficiales, mientras que la de Emily tuvo una historia más intensa, con relaciones que empezaron en llamas y terminaron en cenizas. Lo que los unió fue precisamente su contraste, él la anclaba, ella lo conmovía. Y en ese equilibrio improbable, construyeron una rutina que, para quienes no estaban familiarizados, parecía pacífica, segura y feliz. La decisión de vivir juntos llegó tras 2 años de noviazgo. El apartamento no era grande, pero tenía todo lo necesario. Cada mueble tenía una historia, cada objeto tenía un toque de ambas. La estantería con sus libros compartía espacio con las pinturas abstractas que tanto le gustaban. La pequeña cocina era escenario de cenas sencillas, pero llenas de risas, discusiones tontas y disculpas entre sorbos de vino. El dormitorio era su refugio, con una luz tenue, aroma a lavanda y sábanas que siempre parecían demasiado limpias para ser reales. No había lujos, pero sí cariño. Un cariño que no se puede comprar, que no se puede fingir. El cariño de quienes eligen quedarse incluso cuando no hay fiesta, incluso cuando reina el silencio. Daniel era ingeniero civil, metódico, con una mente demasiado organizada para un mundo tan caótico. Le gustaba hacer listas, planificar su día, revisar cada correo electrónico antes de enviarlo. Era un hombre de rutina, pero también de intenciones claras. Cuando prometía algo, lo cumplía. Cuando le decía que la amaba, lo demostraba con pequeños gestos, el café dejado en la mesa, el abrigo sobre sus hombros en las noches frías, la forma en que le tomaba la mano entre la multitud. Emily, en cambio,
trabajaba con el arte. Pintaba, creaba, se perdía en lienzos y pintaba durante horas. Su mundo estaba hecho de sensaciones, colores, impulsos. Era sensible a los matices de su entorno, a las palabras no dichas, a los gestos que muchos ignoraban. Vivía más con el corazón que con la cabeza. Y por eso, a menudo se sentía fuera de lugar en el universo más calculador de Daniel. Pero nunca se sintió disminuida. Al contrario, se sentía segura. Él le hacía creer que era posible ser amada incluso en los días grises. Sus amigos se integraron gradualmente. Almuerzos dominicales, cumpleaños celebrados juntos, viajes improvisados con el coche lleno de maletas y risas. Su familia la trataba con cariño, y sus padres lo veían como un hombre de confianza, alguien en quien su hija podía confiar sin miedo. Todo parecía fluir con naturalidad, sin prisas, sin prisas. La boda, cuando llegó, fue una extensión de su vida. Una celebración íntima, entre amigos cercanos y familiares emotivos. Nada grandioso, pero significativo. Daniel lloró al verla entrar. Las manos de Emily temblaban al sostener los anillos. En esa ceremonia, hubo promesas que iban más allá de las palabras pronunciadas en el altar. Hubo la promesa silenciosa de dos mundos que intentaban equilibrarse, a pesar de sus diferencias. Al principio de su matrimonio, la convivencia trajo consigo sus propios desafíos, sus hábitos, que la irritaban, como doblar la ropa en exceso o querer planificar incluso los fines de semana, y su olvido, sus repentinos cambios de humor y su desorganización creativa, que desparramaba pinturas y pinceles por toda la casa. Pero entre discusiones y reconciliaciones, había cariño. Seguía habiendo cariño. Y esto sustentaba su vida diaria. Los domingos aún empezaban con panqueques que él hacía y café que ella preparaba. Por la noche, a veces se tumbaba en el suelo de la sala para verla pintar en silencio. A Emily, por su parte, le encantaba escucharlo hablar de proyectos, aunque no entendía nada de matemáticas. Seguían tocándose con cariño, intercambiando mensajes a lo largo del día, riéndose de chistes privados que nadie más entendería. Pero con el tiempo, el silencio entre ellos comenzó a alargarse. No era un silencio lleno de dolor o gritos reprimidos. Era un silencio más sutil, más frío. Un espacio vacío entre una pregunta y una respuesta. Una mirada distraída mientras el otro hablaba. Empezaron a pasar más tiempo ocupados con sus propios mundos que compartiendo el mismo. Daniel se sumergió en el trabajo, en hojas de cálculo e informes, volviendo a casa exhausto, sin tiempo para largas conversaciones. Emily, sintiéndose cada vez más sola, se refugió en el estudio que había montado en la habitación de invitados, donde pasaba horas pintando, olvidándose a veces del tiempo. Las conversaciones disminuyeron. Las manos dejaron de buscarse con tanta frecuencia. Los besos se volvieron más rápidos. Los abrazos, más formales. El amor aún existía, pero era silencioso, latente bajo el polvo de los mismos días. Aún así, la miraba con ternura. Incluso en su cansancio, incluso en su rutina, aún había admiración. Ella, en cambio, empezaba a perderse en preguntas. No por falta de amor, sino por exceso de dudas. Empezaba a preguntarse si este era el camino correcto, si este tipo de relación era suficiente. Se sentía atrapada en una versión de sí misma que ya no reconocía. Echaba de menos algo que no podía nombrar. Y este sentimiento, tan difícil de traducir, empezó a extenderse por sus gestos, por sus palabras pronunciadas con menos convicción, por sus ojos que ya no brillaban con lo mismo. Era como si algo en su interior empezara a desvanecerse. Como un viejo cuadro que pierde lentamente el color. Daniel lo notó, pero no pudo identificarlo. Intentó recuperar la chispa de los detalles, una cena sorpresa, un viaje corto, flores dejadas en la puerta del estudio. Emily sonrió, le dio las gracias, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Algo en ella comenzaba a desvanecerse, como si su alma buscara algo más allá de las paredes de esa casa. Pero no lo dijo. Y él no preguntó. Porque a veces, el miedo a escuchar la respuesta es mayor que el deseo de comprender lo que está sucediendo. El paisaje circundante permaneció inalterado. El barrio tranquilo, los mismos cafés de siempre, los amigos que aún los veían como una pareja equilibrada y estable, el modelo a seguir.
Nadie entendía las grietas. Ni siquiera ellos, quizá. Porque cuando amas a alguien, es más fácil creer que todo saldrá bien. Que es solo una etapa. Que todo pronto volverá a la normalidad. Daniel seguía haciendo planes para el futuro. Seguía hablando de niños, de mudarse, de reformas. Emily escuchaba, pero su mente vagaba por otras cosas. Ella todavía lo amaba. Pero quizá yo ya no lo amaba de la misma manera. Entre pinceles sucios y cenas silenciosas, entre llamadas no devueltas y conversaciones pospuestas, lo que una vez fue una construcción sólida comenzó a convertirse en terreno incierto. Todavía no había traición, ni despedidas. Pero había distancia. Una distancia medida no en metros, sino en suspiros reprimidos y miradas desviadas. Y es en este tipo de vacío donde, a veces, comienzan historias que nunca debieron escribirse. Era una noche normal, de esas en las que todo parece ir como siempre, y que todo se desmoronó. La casa estaba en silencio, salvo por el eco de la ducha en el pasillo. Daniel se había levantado a buscar una copa de vino mientras Emily decía que se daría una ducha rápida. La cena había estado tibia, no por la comida, sino por la falta de conversación. Llevaba semanas extraña, más introspectiva, más ausente, como si algo en su interior estuviera siempre lejos, incluso cuando su cuerpo permanecía allí. Él lo notó, pero no lo cuestionó. En parte por miedo, en parte por agotamiento. Y en ese momento, solo quiso intentar una vez más encender la luz de noche. Caminó a la cocina con pasos lentos, sintió el suelo frío bajo los pies, abrió la botella, sirvió las 2 copas y regresó al salón. Se sentó en el sofá, mirando la puerta cerrada del baño. Respiró hondo. Cerró los ojos un momento. Pensó en decirle algo bonito cuando se fuera. Tal vez recordando viejos tiempos. Quizás solo la escuchaba con más atención. Pero entonces, su celular vibró en la mesa de centro. Era una costumbre que había adquirido recientemente, dejar el teléfono allí, fuera de la vista, para descansar. Pero Daniel sabía que no era así. Sabía que ella estaba protegiendo algo. El teléfono vibraba cada vez más. 1, 2, 3 mensajes. Todos con el mismo nombre en la pantalla. Un nombre que nunca había visto. Un nombre que no pertenecía a su círculo. Y lo que lo rompió todo no fue la curiosidad, sino la urgencia. La última notificación decía, perdón por desaparecer. ¿Podemos hablar hoy? Te extraño. Daniel sintió que se le helaba la sangre. No era sorpresa. Era confirmación. No se le aceleró el corazón, no gritó, no hizo un berrinche. Simplemente se quedó allí, inmóvil, mirando esas palabras. Como si cada letra fuera un golpe en el pecho. Se levantó lentamente, cogió su móvil con cuidado, como si llevara algo frágil, y se dirigió al baño. El agua seguía corriendo. Llamó a la puerta 2 veces. No con violencia, sino con firmeza. Emily respondió, sorprendida, que ya se iba. Pero él abrió la puerta de todos modos. El vapor llenó el pasillo. Sobresaltada, se cubrió rápidamente con la toalla, con los ojos muy abiertos. El móvil estaba en sus manos. Y el silencio, una vez más, fue el primero en hablar. Él le tendió el móvil sin decir nada. Ella lo cogió. Vio la pantalla. El nombre. El mensaje. Se quedó paralizada unos segundos. Luego lo miró como si no supiera qué hacer con su propia culpa. Él preguntó con una calma que hirió más profundamente que cualquier grito, ¿quién es? Ella dudó. Respiró hondo. Intentó apartar la mirada, pero él insistió. Me debes esto. Al menos esto. Es cierto. Y entonces se sentó en el borde de la cama, con el cuerpo aún húmedo, la toalla apretada contra el pecho, como si intentara protegerse de sí misma. Y confesó. Dijo que había conocido al hombre hacía meses, en una exposición de arte donde la habían invitado a exponer sus cuadros. Que al principio solo fue un intercambio de ideas, una conversación sobre arte, sobre inspiración. Que la había cautivado con sus palabras, con sus gestos espontáneos, con la libertad que irradiaba.
Que la había hecho sentir viva, deseada, vista. Diferente a como se sentía en casa, donde las conversaciones giraban en torno a facturas, compromisos, rutinas. Dijo que no había planeado nada, que las cosas simplemente habían sucedido. Que una tarde se había convertido en un beso, y el beso en algo más. Que se había sentido confundida, culpable, pero al mismo tiempo, viva. Daniel lo escuchó todo sin interrumpir. No porque quisiera, sino porque lo necesitaba. Cada palabra era un cuchillo delicadamente clavado. Ella habló con la voz entrecortada, pero no intentó justificarse. Simplemente dijo la verdad, sin adornos. Dijo que el hombre había desaparecido de la nada hacía unos días. Que había dejado de responder, de desaparecer de las redes sociales y de contestar llamadas. Y que se sentía perdida. Vacía. Dijo que había pensado en decírselo, que había pensado en irse, pero que había tenido miedo. Miedo de perder lo que aún existía entre ellos. Miedo de estar solo. Daniel se levantó. Caminó lentamente hacia el baño. Se lavó la cara. Y cuando regresó, simplemente dijo, «Tú tomaste tu decisión». A la mañana siguiente, preparó una pequeña maleta, con calma, sin prisas. Dejó el anillo en la mesa de la cocina. No gritó. No pidió explicaciones. Simplemente se fue. Se sentó en la sala, con la mirada fija en la puerta cerrada, esperando a que regresara. Pero no lo hizo. Y cuando finalmente se armó de valor para buscarlo, días después, descubrió que no quería hablar. Se aisló de todo, incluso de los amigos en común. Viajó un tiempo. Se alejó de Internet. Cambió su rutina. Y se reconstruyó en silencio. Lo que Emily nunca imaginó fue que, meses después, sin contacto alguno de ninguno de los dos, lo volvería a ver. No para una reunión planeada, ni para una disculpa. Sino en una boda. Su boda. Emily no había sido invitada. Estaba allí por casualidad, acompañando a una amiga prima de la novia. Cuando llegó y vio el altar al aire libre, los invitados sonrientes, el ambiente desenfadado, nunca imaginó que sería él. Pero cuando comenzó la ceremonia y lo vio entrar con su traje azul marino, la mirada firme, la sonrisa serena, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El mundo le dio vueltas. Y allí, por primera vez, comprendió lo que era el verdadero arrepentimiento. La novia estaba serena. Hermosa. Había dulzura en su mirada. Cuando Daniel la vio, sus ojos se iluminaron de una manera que ella nunca antes había visto. No con euforia, sino con paz. Emily no pudo soportarlo. Retrocedió 2 pasos, respiró hondo e intentó irse discretamente. Pero él la vio. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Él no apartó la mirada. Mantuvo la mirada firme, cortés, inquebrantable. No había ira. Ni añoranza. Solo ausencia. Una ausencia definitiva. Esa noche, tumbada en la cama, Emily releyó cada mensaje antiguo. Cada recuerdo de ellos dos. Cada foto. Cada plan. Y lloró como nunca antes. No solo por perderlo, sino por darse cuenta de que lo había perdido justo cuando creyó que siempre estaría ahí. Y en esa ceremonia, el momento en que intercambió votos con otra mujer, fue como si alguien hubiera arrancado cada página de la historia que habían escrito juntos. Y hubiera empezado de cero. Sin ella. Este era el verdadero castigo. No público. No escandaloso. Sino íntimo. Silencioso. No perdió a Daniel por culpa de nadie más. Lo perdió por culpa de sí misma. Por las decisiones que tomó. Por el tiempo que desperdició con alguien con quien ni siquiera tuvo el valor de quedarse. Y mientras él sellaba una nueva vida, ella se regodeaba en el recuerdo de todo lo que había desechado. Y lo más cruel de todo fue descubrir que no la odiaba. Que la perdonaba. Pero que nunca volvería a amarla. Y eso, nadie lo supera. Emily seguía viviendo en el mismo apartamento.
La pintura se descascarillaba en las esquinas de la pared, las brochas acumulaban polvo en el estudio improvisado y las plantas del balcón se habían secado hacía tiempo por falta de cuidados. El tiempo parecía haberse detenido dentro de esas habitaciones, como si la casa también hubiera llorado todo lo perdido. Las mañanas eran ahora silenciosas, casi crueles. El café que una vez estuvo preparado para dos se enfrió en la taza. Los cuadros colgados en la sala, que una vez parecieron vivos, ahora no eran más que recuerdos fijados en marcos vacíos. La ausencia no era solo de un cuerpo, sino de la vida tal como la conocía. Emily se despertaba cada día con el peso de haber desechado el único lugar donde la habían amado por completo, sin exigencias, sin presiones, con presencia y constancia. Intentó seguir adelante. Intentó refugiarse en viejas amistades, intentó reconectar con su familia, fue a terapia un tiempo, incluso creyó que podía empezar de cero. Pero ya no quedaba terreno. No después de ver con sus propios ojos lo que había perdido para siempre. Daniel se casó y se mudó a un nuevo barrio. Su nueva esposa trajo a su vida un amor que no sabía que necesitaba, ligereza. No era pasión desenfrenada ni euforia adolescente. Era estabilidad emocional. Era profundo respeto. Ella conocía su pasado, sabía lo que había enfrentado y nunca quiso competir con las cicatrices. Simplemente le ofreció cariño. Y Daniel aprendió que el amor verdadero no necesita adrenalina para ser intenso. Empezó a sonreír con más facilidad, a dormir más tranquilo y a mirar al futuro sin miedo a desmoronarse de nuevo. Tuvieron un hijo 2 años después, un niño que heredó la mirada serena de su padre y la valentía serena de su madre. Su hogar era una rutina, pero una rutina deseada, construida sobre el diálogo, la confianza y la reciprocidad. Nunca hablaba de Emily con amargura. Cuando su nombre aparecía en algún recuerdo lejano, simplemente guardaba silencio un momento y luego cambiaba de tema. No por desprecio, sino porque no había nada más que valiera la pena. El hombre con el que Emily había estado involucrada en ese entonces, el amante que desapareció sin dejar rastro, nunca volvió a aparecer. No hubo mensajes, ni explicaciones, ni reencuentros inesperados. Se fue como había llegado, rápido, vacío, desechable. Sin profundidad, sin conexión real. Solo un escape momentáneo de una vida que, por alguna razón, ella encontraba monótona. Durante mucho tiempo, Emily intentó encontrarlo, no para reconectar, sino para comprender. Buscó en Internet, preguntó por amigos en común, incluso consideró contratarlo como excusa para una última conversación. Pero desapareció como si nunca hubiera existido. Y eso dolió aún más. Saber que había destruido todo un matrimonio por alguien que la descartó con la misma ligereza con la que la sedujo. En sus cumpleaños, le enviaba un mensaje a Daniel. No con el objetivo de recuperarlo, sino por costumbre. Él lo leyó, pero no respondió. Ella sabía que lo había visto. Sabía que al otro lado de la pantalla había un silencio significativo. Un silencio que decía, te he perdonado, pero no voy a volver. El perdón era todo lo que quedaba. Pero nunca sería un billete de vuelta. En uno de sus aniversarios de boda, años después, pasó por el restaurante donde habían celebrado su primer año juntos. Se sentó sola en una de las mesas de afuera y pidió el mismo vino de antes. El camarero la reconoció. Preguntó por él. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y le dijo que era feliz, como se merecía. Esa fue la primera vez que realmente aceptó que lo había perdido. Su dolor no era evidente. Era sutil. Una opresión constante en el pecho. Un arrepentimiento que nunca cedía. La traición había roto más que votos matrimoniales. Había destrozado lo más preciado, la imagen que él tenía de ella. Y esa imagen, una vez destrozada, jamás podría reconstruirse. Emily comenzó a vivir introspectivamente. Pintaba menos. Evitaba lugares donde pudieran encontrarse. Y cuando alguien conocido comentaba sobre su nueva vida, ella simplemente sonreía y decía, se lo merecía desde el principio, simplemente no lo vi. Pasó el tiempo. La herida sanó, pero dejó marcas. Marcas que nadie podía ver, pero que ella llevaba en sus ojos cansados y manos temblorosas. A veces,
mientras lavaba los platos o caminaba por las tranquilas calles del barrio, sentía destellos de recuerdos, su tacto, su risa en el coche durante un viaje por carretera, la forma en que la arropaba en las noches frías. Todo volvía como una película antigua, solo que con el sonido apagado. Porque ahora, solo quedaba el silencio. Daniel siguió adelante con su vida con dignidad. Hizo del amor una elección consciente. No permitió que el pasado lo amargara. Al contrario, se volvió aún más amable, más maduro, más presente. Nunca usó el dolor como arma. Nunca expuso a Emily. Nunca le contó a nadie los detalles de la traición. Se guardó todo para sí mismo, como parte de una historia que lo formó, pero no lo definió. Y eso lo hizo aún más admirable. Su esposa conocía la historia y respetó el espacio que necesitaba para reconstruirse. El hijo creció escuchando a su padre hablar del amor como algo que se construye día a día, no algo que depende de los impulsos. Y quizás, ese fue el verdadero final feliz. Emily siguió caminando por la vida, pero sin chispa. Tuvo relaciones breves y superficiales. Intentó enamorarse de nuevo, pero nadie la veía como Daniel una vez. Nadie le ofreció la misma calma, el mismo refugio. Un día, durante una de esas largas noches de insomnio, escribió en su diario: a veces el castigo no es perder a alguien, es saber que nunca volverán a mirarte de la misma manera. Finalmente comprendió que la traición no es solo un acto. Es una sentencia. Una que se cumple en silencio, día tras día. Y así terminó la historia. Con él en paz. Con ella arrepentida. Con el tiempo haciendo lo que siempre hace, poner a cada uno donde quiere estar. Sin gritos ni venganza. Solo la implacable realidad de las consecuencias. La traición destruyó un hogar. Destruyó el amor. Destruyó el respeto. Y, sobre todo, destruyó al traidor. Porque quienes traicionan pueden seguir adelante, pero nunca vuelven a ser quienes eran. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que ella merecía perdón? ¿O que él hizo bien en seguir adelante sin mirar atrás? Deja tu opinión en los comentarios, nos encantaría saber qué piensas. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, no olvides suscribirte al canal. Aquí siempre encontrarás historias reales e intensas que llegan al corazón. Recuerda, la traición no es solo un error, es una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. Destruyen familias, corazones, vidas. Por eso, aquí en este canal, jamás, jamás, toleramos ningún tipo de traición. Que esta historia te sirva de advertencia. Un recordatorio de que el amor verdadero no sobrevive a las mentiras. Y que, a veces, el peor dolor es darse cuenta demasiado tarde de lo que has perdido.